le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión me acompaña Miguel Mantilla, él es actualmente regidor del Ayuntamiento de Puebla, estuvo al frente, estuvo coordinando todo lo de las elecciones de las juntas auxiliares. La primera prueba, siempre se dice, ¿no? Que es la primera prueba de los ayuntamientos. Ahí les va a las juntas auxiliares a ver si están, qué tan oxidados o no están. Así es. A ver, Miguel, bueno, antes que nada, bienvenido. Gracias, Eri. Es un gusto. Ya tenía un buen que no venías. Sí, vine desde campaña. Estabas en campaña, me acuerdo. Sí, ¿no? sí. Mira. Desde hace 6 meses o 5 y 6 me dijiste, meses. ¿tú cómo nos ves? ¿Te acuerdas? Sí, y yo te dije, no, yo lo veo re difícil. Y pues mira, y 20 puntos. Estamos. Y 20 puntos, ¿eh? Así es. Vaya. Así es. Oye, a ver, Miguel Ángel Mantilla, sí, de plano, ¿cómo les fue en este primer examen? Porque hay críticas también, claro. Se suspendieron de 17 juntas auxiliares, 5 se van a tener que volver a hacer las elecciones y que hubo desorganización, en fin, ¿no? Hay obviamente la parte crítica, la parte de Morena, por ejemplo, fueron los primeros en decir, ya ven cómo no es tan fácil. A ver, ahora te toca a ti decir cómo les fue. Pues mira, yo creo que uno de los principales aciertos es que incluso nosotros propiciamos que en algunos momentos se postergara la elección para evitar conflictos y desgastes físicos. Tú lo sabes, en otras ocasiones incluso pues ha habido heridos y en este caso no hubo un solo herido. Entonces, estas decisiones que se tomaron, donde en origen efectivamente se postergaron 4, ahora ya tenemos también la libertad, pero cada una de ellas tiene un caso concreto y específico. El primero que se da resulta que es porque no dejaron llegar a los funcionarios. Entonces, hay una clara intención de sabotear el proceso, ya sea porque hay rencillas entre las planillas registradas o porque de una u otra manera, pues estas situaciones específicamente de una comunidad como son estas, algunas pues muy lejanas, incluso cerradas a sus usos y costumbres, generan esta problemática, ¿no? Entonces la primera que efectivamente se echa abajo es la de San Miguel Canoa, ¿sí? Esta de San Miguel Canoa, pues simple y sencillamente no se abrió, pero ni medio segundo, porque no dejaron llegar a los funcionarios, ¿sí? Pero fíjate, tomando referencia a esto, yo presido la Comisión de Gobernación, que ojo, no presido la plebiscitaria, mandata al presidente y nombra a la secretaria general, y entra el secretario de Gobernación y después los miembros de la Comisión de Gobernación, ¿sí? Claro. Bueno, todos nosotros es que generamos precisamente una convocatoria y ahí se dan las reglas del juego, ¿sí? En estas reglas del juego hay otras controversias, como por ejemplo el hecho de que no empatan los padrones electorales que tiene el Instituto Estatal Electoral con la territorialidad de las juntas auxiliares, que no, o sea, puede parecer simple, ¿sí? Es un jaleo, porque no coinciden los distritos electorales. De ahí que incluso antes de todo esto, antes de que se celebraran, prácticamente en el inicio de la Comisión de Gobernación, ojo, la de Gobernación, no la plebiscitaria, empezamos a revisar la posibilidad de solicitarle al instituto, que ya había habido antecedentes, de que ellos, siendo especialistas específicamente en el manejo electoral, fueran los que atrajeran de alguna manera esto. ¿Cuál es lo ideal a mi punto de vista y que lo comparte mucha gente? Primera, que se lleven a cabo exactamente en el mismo momento en que se celebra la constitucional, ¿sí? Simple y sencillamente por economía de escala. ¿Para qué vuelves a gastar ahorita en la organización de un plebiscito? Pues resulta ocioso. ¿Lo vas a proponer? Sí, de hecho ya empezamos de alguna manera a hacer estudio comparativo, qué es lo que pasa en diferentes entidades y cómo pudiera funcionar esto. Pero es que fíjate, además las juntas auxiliares realmente hoy por hoy no obedecen a la realidad urbana que tenemos en México, y te diría yo en el mundo. O sea, ¿cuántos niveles de gobierno hay en México? El federal, el estatal y el municipal. Punto. Bueno, ¿cuántos municipios hay en el país? 2,400 y cacho. Solo Oaxaca 500 y pico, nosotros 217, 215 me parece que son Veracruz, 60 Tlaxcala. En el Estado de México sumamos más de la mitad de los municipios. Ahora, métele juntas auxiliares. No tiene razón de ser.
Yo creo que no tienen razón de ser. Tendríamos que por el otro lado dar lo que tú dices, yo comparto eso. Habría que generar de alguna manera las posibilidades de que sean un auxilio para el ayuntamiento, la cabecera del ayuntamiento. Pero decía yo que se como evolucionó. Delegaciones, ¿no? Comentabas. Como delegaciones. Ajá. Y que incluso entonces, evidentemente, las dotes de una serie de servicios. A mi gusto, por ejemplo, el morenovallismo cometió un error al quitarles lo del servicio, lo de los registros civiles, ajá, ¿sí? O sea, estás en poblaciones alejadas y quieres de alguna manera hacer un acta de defunción y luego tienes que venir al CIS, ¿sí? Uh-huh. O sea, esas concentraciones no tienen sentido. Se justificaba porque había, desde luego, corrupción al respecto, pero por Dios santo, hoy sacas una acta de nacimiento con una firma digital, con un QR perfectamente en cualquier computadora de tu casa. Sí. Tendría que haberse procesado para evitar estas chapuzas, no solamente la chapuza monetaria, el asunto que de alguna manera, sobre todo en el Tratado de Libre Comercio y demás, tú sacas un pasaporte y ya te tienen detectado en todo el TEMEC, ¿sí? Entonces, y todas estas cuestiones precisamente de seguridad. Entonces, era un asunto de purificar el proceso, pero no de quitarles esas situaciones que son lo que los vincula con la sociedad más cercana. Claro. ¿Sí? Entonces, la propuesta está en ese sentido. O sea, pasado este asunto, se va a proponer de alguna manera que se empaten las elecciones, pero más que eso, a mi gusto, tendrían que ser una asistencia para el ayuntamiento electo y por el otro lado que se les dote de una serie de elementos para que puedan dar servicios y garantías de mejor calidad de vida para sus claro, habitantes. Y termino el comentario en este sentido porque decía yo que ya no se ajusta a la realidad de este siglo. En el principio del siglo XX, pues había el 80% de la población rural y solo el 20% en ciudades, eran chiquititas, ¿sí? Cualquiera te puede contar una anécdota. Bueno, yo te puedo decir, mi primaria en el Colegio Benavente, pues, en la 31 y 2 Sur, se acabó el asunto, no había de ahí 2 Sur para allá, ¿sí? En la 16 se empezaba a estrechar, salpicadito. Entonces, fíjate, estoy hablando ya de los años 70, 80, ¿sí? Entonces, a ver cómo, pues qué pasó, crecieron, y además de que entraron en zonas ejidales, que ese es otro asunto aquí en nuestro México, claro, pues entraron a juntas auxiliares. Uh-huh. Hay población que vive en juntas auxiliares y no tienen ni idea que viven en juntas auxiliares. Oye, las juntas auxiliares, me comentabas un dato fuera del aire que sí me brincó. 20 millones para juntas auxiliares para este año. Por lo pronto sí, ajá, así es. Pues es re poquito, ¿no? Lo que comentábamos. Pues es que es el asunto, hay que dotar de presupuestos participativos, es lo que se pretende de alguna manera, porque además... ¿Cómo presupuesto participativo? En determinado momento haces, por ejemplo, ¿qué pasaría si efectivamente se convierten en este coadyuvante del ayuntamiento? Y suponiendo que toda la comunidad tiene una serie de proyectos que propone, y por el otro lado proponen que en determinado momento ponen la mano de obra, pero además de todo se comprometen a recaudar prediales y cooperan. Y entonces en ese sentido empiezas de alguna manera a manejar compromisos y eficiencias contra apoyos centrales, ¿sí? Uy, pero además... Creo que estamos muy lejos de eso. Pues alguien tiene que intentarlo. No, alguien lo tiene que intentar. Yo me acuerdo que incluso, bueno, esto se discutía desde la administración de Gabriel Hinojosa. Claro. Desde allá y entonces se decía, a ver, las juntas auxiliares no tienen razón de ser, desde allá. Y además de todo, Gabriel era un fiel creyente de la defensa del municipalismo. Te voy a dar otro dato contundente. En los países que tienen verdaderamente un desarrollo sólido, cercano a la gente, porque además, ¿cuál es la autoridad más cercana de la gente? Los ayuntamientos. ¿El ayuntamiento? Definitivamente. La gente, ¿tú crees, los ciudadanos comunes y corrientes, qué nos molesta? El tráfico, el bache, la basura, el agua, la policía, etcétera. Uh-huh. ¿Quién lo resuelve? Los ayuntamientos. Los jardines, bueno, todos. En los países que están amarrados de otra manera y estructurados de otra manera, reciben entre el 18 y el 21% del presupuesto federal, ¿sí? Uh-huh. En la época de Porfirio Díaz teníamos el 13.5 del presupuesto federal. Se fue bajando hasta 3.8 que lo tenía López Portillo, ¿sí? Ahorita, a ver,
puede sonar mucho para cualquier cristiano, 5,000, casi 400 millones al año. ¡Ay, cuánto dinero! Ajá, para toda esta mancha urbana, para el número de habitantes es nada. Entonces no llegas al 4 o 5%. No puede ser que las ciudades estén funcionando así. No es una defensa de ultranza de Puebla, uh-huh. Es el asunto de que estamos estructurados de tal manera que los municipios, digamos, es una entidad pobre. Okay. Así. Entonces, es que pues en los baches, es que claro, por supuesto, el hecho de ser eficiente, de ser honorable y demás tiene que ver, pero en sí la estructura como tal está mal. Luego métele juntas auxiliares. ¿Sabes cuántas juntas auxiliares hay en el estado? 600, ¿en el estado? En el estado, 670 y tantas. 670. Cuando nosotros entonces solicitamos el que la maneje el Instituto Estatal Electoral, muy amable el consejero presidente, tocayo mío, pretendíamos ir a visitarlo y dijo, no, yo los voy a visitar allá. La verdad, con una gentileza extraordinaria, y dice, pues no la puedo manejar, porque además los recortes que se dieron al instituto vienen en cascada. El Instituto Federal viene a los estados. No, bueno, ya, claro. Bueno, lo que costó la organización de la junta pasada por todas estas controversias, resulta que fueron 3.700.000 en la Zaragoza. Resultan más caras, no lo sé por qué, pero a ver, 3.700 por 670 juntas auxiliares. Claro. Es una fortuna de un gasto ocioso, ¿sí? Hay 1000 motivos de alguna manera para tratar de proponerlo. Ahora, y con esto cierro el tema de estas estructuras. Si te fijas, nosotros podríamos, como cabildo, modificar la ley las leyes relativas, la ley orgánica municipal y demás, ¿no? Sí, pero esto tiene que ver con modificar leyes, por supuesto, por el Congreso del Estado, y ojalá puedan trascender para que de alguna manera impacten en aquellos que están en la misma problemática. ¿Cuál sería la propuesta? O sea, que desaparezcan las juntas auxiliares, que se vuelvan delegaciones, ¿cuál sería? Yo creo que hay que llenarlas de atributos con la idea de que sean más eficientes en su comunidad, con una serie de elementos, digamos, con un SIS del ayuntamiento, ¿sí? Un sistema integral de servicios, pero además dotarlos evidentemente de los elementos para que salgan adelante, ¿sí? ¿Y que sí se sigan haciendo las elecciones? Yo diría que no. ¿Que no? Sí, claro, esto habrá que proponerlo y habrá que, por supuesto, respaldarlo. Claro. Porque no tiene sentido, de verdad, no tiene absolutamente sentido. Uh-huh. Porque además, ahora entro en las elecciones, ¿no? Muchos de entrada, pues evidentemente, tú dirías, hijo, se armó la rebambaramba. A ver, del 2011 al 14, ¿cuántas se repitieron? 4. Uh-huh. ¿Cuántas se repitieron en el siguiente trienio, en el de Gali? 4. ¿Cuántas se repitieron con Claudia? 7. ¿Cuántas? Nosotros 4, ¿sí? 5. Pero espérame, 4 primero, y algunas fueron, a ver, no vayas a llegar a la sangre del río. A ver, ¿qué quiere? No, la repetimos, papá. Juega. Santa paz. Por supuesto, en algunos hubo un detenido que se robó las urnas, delito electoral, ¿sí? Pero en general era, a ver, apacíguense, no se confronten, que no haya sangre en el río, pues. Entonces decidimos prever esto para llevar la fiesta en paz. Digamos que es que hubo holgorio, bueno, pues como toda partido de fútbol y demás, hay confrontaciones. Ajá. Y demás, pero cuando empezó a subir el volumen dijimos quietos todos. Así fue en Romero Vargas, por el otro lado fue en San Felipe, esa estuvo un poquito más subida de tono. San Miguel, que te digo que finalmente no abrió ni 10 minutos, y en San Pablo Xochimehuacán, que en determinado momento lo que está pasando, bueno, pues evidentemente está también la sociedad pasando por este terrible suceso que tuvimos. Oye, pero... ¿Cuál es la quinta? ¿Sí? La quinta es que nosotros, como quiera que sea, o el impresor, o quien lo revisó, o se fotocopió mal, lo que tú quieras, pusimos mal un logotipo, ¿sí? Entonces uno de los contendientes, que por cierto no había ganado, ¿sí? Por supuesto, si gana, por supuesto no pedía revisión, ¿no? Pidió revisión porque pues, se le había puesto mal el logotipo. Actuamos en consecuencia y dijimos, claro, ahí hay un error que le afecta y estamos afectando sus derechos. Fue como entonces, precisamente así, se repite la libertad.
De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa en La Libertad? Esta tarde, el ganador ya metió un recurso de revisión, no un recurso de revisión, ya incluso manejó una impugnación en donde dice, no, pues el que ganó, ganó. Nosotros seguimos organizándolo y ya, si viene una resolución judicial para uno o para otro lado, nosotros ayuntamientos tendremos que resolver. Punto final. Okay. ¿Sí? Okay. Ahí están las 5. Ahí están las 5. Oye, pero que no le fue muy bien a los simpatizantes del PAN. Digamos porque no pueden participar los partidos políticos, eso ya lo sabemos. Pero sí hay ciertos simpatizantes, ¿no? Por un partido o por otro, que en las juntas auxiliares, pues que ahora sí le fue bien a Morena y que los simpatizantes de Morena fueron los que ganaron. ¿Preocupa esto al ayuntamiento? ¿Es alguna señal de que hay algo que no anda bien por ahí? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, primero decirte que es otra necedad. ¿Por qué tenemos en la ley orgánica municipal que no pueden participar los partidos? ¿A quién le ponemos el dedo en la boca, por Dios? Claro que entran intereses políticos. Claro, ¿sí? Simpatizantes. Y, ojo, pues, claro. Y no siempre, ¿eh? Hay algunos que son independientes, totalmente arraigados en su comunidad y se acabó. En otros que siendo así, por supuesto, entran los partidos políticos en la trastienda a tratar de incidir. Si me lo preguntas, hay muchos que dicen, es que este está en Morena. Y pues la verdad es que tampoco es que esté en Morena. Hoy está en el PAN, pues tampoco. Ojo, no estoy diciendo que no metan las manos por debajo de la mesa y simular y demás. Pero fíjate qué tonterías. En la ley orgánica municipal dice que no pueden ser presidentes auxiliares si tienen más de 65 años. ¿Cómo? Pues eso es discriminatorio, claro. Es arcaico, está fuera de contexto. Son de las cosas que tenemos que modificar, ¿sí? Entonces, eso es lo de juntas auxiliares. Yo diría, saldo blanco, no hubo heridos. Estas rebambaramas, ya te lo dije, a nivel estatal se suspendieron 65, 67. Tristemente, no sé si viste, eligieron al de Huachinango, le duró lo que, en una junta auxiliar de Huachinango, le duró lo que al triste la alegría, porque lo mataron, ¿sí? Claro. Entonces, esa efervescencia también, por la pacificación de nuestras comunidades, tenemos que terminar con ellas, ¿sí? Y entonces ya, en pos de la democracia plena, tenemos que decir, oigan, a ver, no se puede ser juez y parte. Yo fui de los que en mi juventud luché para que no lo manejara Gobernación Federal las elecciones, ¿sí? Y te acordarás esas luchas de las urnas transparentes y demás. Entonces, aquí el ayuntamiento, de verdad que transparentamos todo, hicimos toda clase de planteamientos para que no se generaran estas conjeturas. Sin embargo, hay quien lo señala, alguien dijo que yo apoyaba a no sé quién, ni lo conozco, de verdad, ni lo conozco, pero se presta a todos estos dimes y diretes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues si ya durante tanto tiempo estuvimos cocinando un instituto estatal, federal electoral, pues efectivamente ese instituto que las maneje, que se empaten por economía de escala, por el otro lado, que no desgastamos al ciudadano, voten en una sola ocasión y se acabó. Si es que no salvamos el tema de que se hagan delegaciones. De acuerdo. ¿Qué pasó en el Distrito Federal? Pues Coyoacán era un pueblo, ¿sí? Tlalnepantla, etcétera. Creció y te acordarás que se convirtieron en delegaciones. Después migraron y te acuerdas que hicieron asambleas y ahorita son municipios, ¿sí? Yo creo que en nuestro caso, híjole, más municipios, hay municipios que son de 5,000 habitantes, que tienen verdaderamente cacahuates de presupuesto. ¿Qué es lo que pueden manejar con cacahuates? Ya déjate juntas auxiliares, municipios. Claro. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos viendo 20 millones aquí para las juntas auxiliares, 17. Pero fíjate cómo viene en cascada Claro. una situación que ahí Gabrielón fue un luchador para lo que fue el municipalismo. Y es cierto, tenemos que fortalecerlos. Miguel Mantilla, tú fuiste regidor en la época de Gabriela Hinojosa. ¿Cuál ves que sea la diferencia con este gobierno panista de allá y entonces? Hablando no solo de ciudad, sino también partido político. Bueno, tiene características especiales, primera por el propio presidente.
Gabriel, aunque un ingeniero, por supuesto, exitoso, con el negocio de computadoras honrado, en serio. Yo creo que es el político más honrado que he conocido, o sea. Inclúyeme. Bueno, está bien, pero abajo. Primero Gabriel. Sí, el buen Gabrielón verdaderamente es un tipazo. Sí. En muchos momentos incomprendido. Él, por supuesto, empieza su liderazgo en Canacintra, pero el quehacer público, pues no teníamos ni idea. Ahora sí que. No, y con Manuel Bartlett, bueno. Pero fíjate, ¿sabes cuántos millones teníamos en ese primer ejercicio? 318 millones. 318, claro, estamos hablando de 20 y tantos años. 318, donde nos quitaban 118 o 114 de Proyecto Angelópolis. Uh-huh. Pues ya con eso ya te han bajado los calzones a la mitad, por allá por las rodillas. Claro. Después no recuerdo. El asunto es que Bartlett decía que en 3 meses íbamos a entrar en quiebra. Era su apuesta. Hicimos las jornadas integrales de trabajo, etc. Me pongo con Lalo. Lalo tuvo una administración interesante, pese a las adversidades que le pusieron, ¿sí? Y fue una administración muy bien plantada, que le sirvió precisamente para hacerse de esta mina y ahora tener toda esta experiencia de planeación y demás. Pero además en el Inter, te acordarás que fue presidente primera de los alcaldes panistas, pero después de todos los alcaldes a nivel nacional. Entonces eso le dio un juego brutal en ese puesto, y después en UDLA Consultores, donde precisamente empezó a trabajar con todas estas cuestiones de estructuras de planes de gobierno. Entonces, pues ya en ese sentido, el crecimiento personal de Lalo y su conocimiento en la sociedad, pues es enorme, ¿no? Que eso es lo que nos lleva precisamente a tener ahorita 120 días fantásticos de resultados, ¿no? O sea, ¿tú los consideras fantásticos? Sí, yo creo que sí. Ha habido muchas adversidades, o sea, en esto que dicen que tuvimos su ejercicio, por supuesto, aquí es un llamado a propios y extraños. Entendemos mal el tema de las oposiciones partidistas, ¿sí? Una oposición puede ser oposición, pero construyendo. O sea, si incendias la pradera, pues no vamos a comer nadie. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene? Yo veo Morena muy crítico, O sea, bien, o sea, con altura. Pero fíjate, por ejemplo, en ese tema en particular, en función de esta confianza que genera Eduardo y todo lo que se manejó con la estrategia para recuperar prediales, rescatamos 18,900 cuentas de predial que estaban rezagadas. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Espérame, confío, y va 18,900. Y por el otro lado hicimos uno en el que fue, oigan, precisamente denos dinero para poder empezar a sacar las cosas adelante. Y nos dieron dinero del 22. Uh-huh. Como es del 22, se puso en un pasivo contingente, porque es del 22. Y es de ahí donde maliciosamente, porque eso lo entienden perfectamente, fue, como es del 22, lo dejamos en pasivo contingente, incluso se ganaron 2 y pico millones más, y tenemos 388 millones de pesos que se recuperaron inmediatamente del predial, porque aumentó la recaudación. Pero también tienes por otro lado el DAP, que les fue bastante mal. O sea, fue como un frenón, ¿no? También en el aspecto hasta político para Eduardo Rivera. O sea, y me parece otra actitud mezquina, y te voy a decir por qué. Y primera, por supuesto que se tiene que hacer una controversia constitucional, sí, porque la ley es de aplicación general. Entonces, ¿cómo es que los diputados se lo dan a 114 municipios y a los otros no? Y además, qué curioso es la oposición, ¿no? Puebla, Cholula, Tacatá. Sí, dices, las dos Cholulas. A ver, ¿cuál puede ser el sustento? Y entonces, si no debe de ser, ¿por qué lo aprueban para unos y para otros no? Uh-huh. Pero además no es un impuesto, es un derecho. Oscilaba entre 15 y 25 pesos las calles, digamos, uh-huh, que tienen un frente, porque hablaban de inconstitucionalidad. No es cierto, no es inconstitucional. Lo que era inconstitucional y que tú y yo lo pagamos por años, el 6.5 que venía en nuestra boleta. Bueno, los primeros... Pero fue mal manejado, Miguel, ¿no? A ver, los primeros años de Claudia cobró el DAP, ¿sí? Después alguien puso esta controversia y dijo, oigan, no es posible que se pague el 6.5.
¿por qué se paga el 6.5 sobre el consumo interno? Y entonces lo que era inconstitucional era el 6.5 parejo en relación a lo que consumes. ¿Y por qué? Porque a ver qué tenía que ver tu consumo en relación a la luz que recibes en las calles. Entonces eso nos llevó a hacer un planteamiento detalladísimo de cuál era la fórmula para cobrar. Entonces eran las líneas de luz. Como tienes 2 banquetas, entonces dices cuántos puntos de luz tienes, ¿sí? Por una calle determinada. Pero una controversia constitucional apenas empezando, pues sí, no es como abrir un frente de batalla muy pronto. ¿O en si beneficio de los poblanos? Pues sí. No, los poblanos no quieren pagar más. Eso está más que manipulado. A ver. No, ¿de veras? Oye, de veras. Nadie va a querer pagar más. Es antipopular. Yo digo que no es cierto y te voy a decir por qué. A mí se me dice, y hay mucha gente que aquí está pegada al río, ¿sí? Pagarían entre 15 y 25 pesos bimestre si les das luz. Salimos también como sociedad muchas veces en ese sentido. No, que lo ponga el ayuntamiento. A ver, si no pagas predial, si no pagas impuestos sobre la renta, y te digo que estamos mal armados, pues el asunto es cómo construimos nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, ahí hubo, por supuesto, toda una postura, efectivamente, para señalar una serie de cuestiones verdaderamente que me parece que son injustas. ¿Por qué es quitárselo a los más pobres? Al contrario, se generó un esquema donde los puntos de luz que ibas a garantizar, puntos de luz, bueno, ahorita, por ejemplo, en los 128 días, con todo de que no está garantizado, ya se repusieron 8,000 luminarias más. De ¿sí? acuerdo. Luis Flores, Fabián Pastrana, Luis Amaro, Julio Antonio, nos están viendo, León Moiche, Carmen Blindes, Eduardo Melgarejo, un saludo muy afectuoso a mi estimado Miguel Mantilla Martínez, sigue haciendo las cosas también como siempre, a Puebla le urgía un cambio de rumbo. Muchas gracias. Fabián Pastrana dice, es muy pronto para evaluar a la actual administración, pero la inseguridad va para arriba. El ambulantaje sigue igual, los poblanos queremos acciones. Saludos. Ay, mira, bien crítico, pero nos manda saludos. Bueno, sobre todo a ti. O sea, es cortés. Claro, muy bien, Fabián, como debe de ser. Julio Antonio, no estamos de acuerdo con el regidor Miguel Ángel Mantilla. Dice, así le digo, de plano, dice, no. Venga, échalo. Está denigrando nuestros usos y costumbres. Y por supuesto que es importante seguir con los plebiscitos en las juntas auxiliares. Somos de mucho apoyo para el municipio. ¿Qué tal cuando ellos están en campaña? Los primeros que vienen a buscar son a las juntas auxiliares. Porque saben que un gran porcentaje de votos para la capital salen de las juntas auxiliares. Miguel Mantilla, no eres bienvenido en San Miguel Canoa. Y te ponen emoji con carita enojada, así, roja. Pues que me digan quién es para que sepa yo. Julio Antonio. ¿Y cuál es el motivo? Ni lo conozco, ¿por qué no puedo ser bienvenido? Ajá, por lo que estás diciendo. Es que bueno, es que te ven. Claro. Opina y bueno. Está bien. Mira, te felicitan y por el otro dicen que ya no eres bienvenido en Canoa. Ok, oye, ¿Cómo ves, ¿no? en esto que dices, el ayuntamiento va bien, es cierto, ha tenido también aciertos el ayuntamiento, se ve una dinámica de trabajo muy distinta a la que venía llevando Claudia Rivera, eso es un hecho, ahí están los resultados electorales, no vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Pero también es cierto que hay una apuesta muy grande, ¿no? En el sector político, eso es lo que se comenta, ¿no? Que Eduardo Rivera puede ser, y es el primero en la lista de una posible candidatura al gobierno del estado. ¿Sí da para algo así? Bueno, Lalo tiene una gran trayectoria, porque ha sido 2 veces alcalde. Contendiente, pues ya lo vimos, ya también perdió una, lo cual también las derrotas, pues de una u otra manera te curten. Ha sido diputado local, fuimos diputados federales en el 2000, que fue pues la primera también legislatura, bueno, y la única en la que pues
pues alcanzamos los 207 curules, ¿sí? Nunca hemos llegado a tal número de curules y pues de una u otra manera que teníamos, además de todo, por supuesto, coincidencia con el presidente de la República. Entonces fue muy interesante con todo lo que se generó, y pues cuajado de experiencias, ¿no? Y no son loas vacías para con Eduardo, lo pueden corroborar, ¿no? Como te dije, toda esa experiencia política, siendo representante de lo que fueron las asociaciones de alcaldes, a nivel de PAN precisamente nacional, y a nivel nacional de PAN de todos los partidos políticos. Después, por el otro lado, el responsable y promovente ante los ayuntamientos de UDLA Consultores y todas esas asesorías, sí, claro. Pues es lo que lo lleva de alguna manera a este momento. Ahora, por supuesto que tenemos que hacer bien la tarea y Lalo es consciente de todo esto. Tú lo ves trabajando a las 7 de la mañana, empujando durísimo, y ahí tenemos los resultados. Esto que te digo no es poca cosa. Que se quiera de alguna manera irresponsablemente meter ruido con ciertos temas como esto de que no ejercimos el presupuesto y entonces tuvimos su ejercicio, ya te lo expliqué, o sea, fueron pasivos contingentes y van para allá. Junto con eso, si nosotros vemos, fueron 33,000, fíjate, en cuanto a programa de recorrido de las calles de la mano, se pusieron 8,000 luminarias, 135 parques rescatados, se han graduado 50 policías, remisión de 1,382 delincuentes, desarticulación de 16 células delictivas, ¿sí? Y seguimos con jornadas integrales. Hombre, por supuesto, en 120 días tampoco cambias y le das la vuelta a la tortilla, ¿sí? No, claro, es muy 238 millones de pesos invertidos en obra pública, donde son 272 calles, Colorines, 22 Sur, Alelí, la 102 Poniente, y 37,000 baches ya son tapados. Oye, ¿faltan más? Claro que faltan mucho más, sí, pues. por supuesto. Pero todo esto en estos momentos, ¿no? Claro. Estamos impulsando, por ejemplo, lo de las guarderías. Dicen, no, es que fue una simulación. A ver, lo de las guarderías queremos rescatar, porque evidentemente se empezaron a pintar algunas, pero ese no es el objetivo de las guarderías. Les queremos dar la estamina y ahí trabajamos en conjunto la Comisión de Bienestar y la de Gobernación, donde lo que se pretende es poner personal capacitado. En una guardería tiene que haber psicólogos, nutriólogos, etcétera, ¿sí? Sí, y quienes los cuidan a los niños que estén realmente preparados. Funcionaba maravillosamente bien. Muy delicado el tema. ¿Qué sucedió? Si quitaron ese dinero, a ver, las consecuencias se los das a los abuelos. Los abuelos, oye, no están para cuidar muchos de los abuelos, ¿sí? Sí, claro. Pero por el otro lado... Están para que los cuiden, exacto, la verdad. Y en muchos de los casos también, por el otro lado, las amas de casa las atamos para no estar trabajando. Claro. Y ves a los niños abajo de los huacales en los mercados. Sí, ahí pululando en el trabajo de la mamá. Oye, no ahí andan. No puede ser. Entonces, ya quedamos de empezarlas a rescatar. Y estamos entonces primero cobijándolas perfectamente y después dándole ya se consideró 700 pesos por niño, ¿sí? Para que podamos, porque antes se les daban 930 por el gobierno federal, ¿sí? Después se quitó, el gobierno federal lo quitó y pues se generó toda esta problemática social muy grave, ¿sí? Entonces ahora dices, bueno, cuando menos nosotros queremos paliarlo en la medida de nuestras fuerzas, 700 pesos, porque les tienen que dar, evidentemente, la colación, el desayuno, claro. Y una serie de condiciones, ¿no? Miguel Mantilla, mi pregunta era más allá, más que personal para Eduardo Rivera. O sea, obviamente tiene más experiencia, ¿no? Es el personaje político dentro del PAN poblano que sí pudiera aspirar a una gubernatura. Pero al PAN le alcanzará a nivel estado, porque bueno, es muy distinto, ¿no? Estar en la capital varias veces se ha pintado de azul, no es novedad, incluso la zona conurbada, le ha ido bien muchas veces en las elecciones, y es el revire en el interior del estado. Yo te lo pregunto ahora más como panista que eres, más en este nuevo PAN, en esta nueva estructura, esta nueva dirigencia, estos cambios que están llevándose a cabo dentro de Acción Nacional.
sí te lo pregunto, ¿tú crees que le alcance como para aspirar a ganar una gubernatura? Dicen que falta mucho, yo no lo sé, ya todo el mundo está en el 24. Sí, claro, y a nivel federal y local y en los estados. Todos. A ver, yo creo que, si nos centramos en la persona, yo creo que Lalo tiene perfectamente la experiencia, la honorabilidad y demás para poder sacar esto adelante. En cuanto a la persona. En cuanto como a la candidato estructura, del PAN, sí. Bueno, va a pasar todavía mucha agua, pero mucha agua bajo el puente, mucha. Entre lo que va a pasar ahorita, la elección esta de la revocación. Del mandato, claro. Va a mover escenarios, ¿sí? Sí. Va a mover, sí, claro que va a mover escenarios, por supuesto. ¿Por qué? ¿Tú cómo lo verías? Pues yo lo vería porque, sea como sea, se va a aferrar el señor presidente, pues evidentemente, a tratar de reafirmar su mandato, como sea. Sí, como sea. Sí, o sea, sí. no se necesita ser un politólogo Sí. avesado. Entonces, en ese sentido, y ya lo dijiste, en el 24, pues ya estamos viendo los tiradores dentro de Morena y los fregadazos que están dando abajo de la mesa. Entonces, en ese sentido, lo que suceda va a moverlo. ¿Y cuál va a ser el otro ingrediente? Las propias elecciones. ¿Cómo se va a configurar? ¿Va a ganar Morena todos los estados que dice? Pues se van a ir dando de alguna manera las gobernaturas con una composición distinta. ¿Sí? ¿Le alcanzará el PAN Puebla? Al PAN Puebla, bueno, pues también ahí tenemos que ver que finalmente otra de las características de este gobierno es la poderosa alianza, que ese fue mérito de Eduardo, ¿sí? En donde pues tenemos a los priistas, tenemos a los perredistas, el Verde Ecologista está con nosotros, ¿sí? Y tenemos muchas otras agrupaciones. Yo mismo estuve en 450 entrevistas durante campaña. Sí, me consta. Y aquí nos veniste a contar. Te vi cansado y ojeroso. Dije, ay, sí está trabajando. Y sigo con eso. Sí, entonces, yo creo que es muy anticipado, pero lo que te describo es, todavía hay muchos sucesos. Ahora, y te platico. También en la comisión como tal, hemos aprobado 18 reglamentos. Después hicimos 4 OPDs. Las OPDs son organismos públicos descentralizados, todos por unanimidad, ¿sí? Que eso se dice fácil, pero el planchado fino para que podamos votar por unanimidad todas esas cosas tiene su mérito, que es donde entonces cobra sentido el cabildeo, ¿sí? De acuerdo. Entonces, lo único que no se votó por unanimidad en una reunión y que se armó el zipizape era a lo absolutamente inesperado, que eran el tema de las fiestas patronales, un asunto verdaderamente, decías, pero ¿cómo? O sea, porque no se les había denominado a las iglesias como Dios manda, ¿no? Como Dios manda si todo el mundo identifica el Carmen, si te digo dónde está el Carmen, ¿le identificas? Sí. ¿Y cómo se llama el Carmen? Como Dios manda, ¿cuál es el nombre del templo? No, quién sabe, ¿cómo se llama? Pues, ¿quién no, sabe? y además a quién le preguntas, Y o sea, entonces, no, yo a iglesias, bueno, paso. Pero finalmente, aunque te creas en lo que creas, pues sabes dónde está el Carmen, pues. Sí, claro. No, la precisión del nombre. Bueno. Y eso es donde te digo que tenemos que ser también cualquiera, las oposiciones, en el ejercicio noble, digno de buscar el se bien ha trabajado común. bien, o sea, yo veo el cabildo y ha trabajado, y son serios, y hasta el momento hay un diálogo, y también hasta cuando se dan con altura, o sea, yo lo veo bien, no, el pasado, bueno, hasta de jitomatazos, nada más faltaba, no, era triste el nivel, Héctor Hernández, Angélica Barranco y Jorge García también nos están viendo. Pues muchísimas gracias, Miguel Mantilla. Gracias. 40 y tantos minutos, ya nos... En serio. De veras, ¿verdad que se va rapidísimo? Oye, pero, mande. 3 millones de metros cuadrados de áreas verdes que se han rescatado. 3 millones, se dice fácil. No y 25,000 perros y gatos vacunados. Bien. Entonces, y no te he dado varios datos, pero dices, pues estamos haciendo todo lo posible para sacar el asunto adelante. Estoy a tus órdenes siempre. Gracias, muchas gracias, Miguel Mantilla, de verdad, por estar aquí. Dice Julio Antonio. Otra vez me vas a pegar. Acuérdate de Julio Antonio, por favor. Me vas a pegar otra vez. Dice, vamos con todo, con la ratificación de mandato de nuestro presidente AMLO en honor. Es un honor estar con Obrador. Muy Ok, bien. ya nos queda claro.
Julio, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Miguel Mantilla. Pase usted muy buenas noches. Besitos. Bye.